Ok, bueno, en este módulo vamos a hablar de lo que es la violencia sexual, para empezar, y después vamos a adentrarnos a lo que es el acoso y el hostigamiento sexual. El objetivo es reconocer el acoso y el hostigamiento sexual como un daño en nuestras propias vidas, dejando a un lado la normalización de estas conductas. ¿A qué conductas nos referimos? Las vamos a hablar más adelante, pero por ejemplo, aquí podemos ver varias situaciones que se interpretan como acoso y hostigamiento sexual, aun cuando no tenemos el diálogo en las imágenes. Acá, por ejemplo, podemos ver a un hombre que está poniendo la mano en la cintura de una mujer, a otro hombre que está acariciando la quijada de una mujer, a otro que le está de un lado, pero le está poniendo su mano en el hombro, y a otro hombre que por debajo de la mesa le está tocando su rodilla, su pierna a una mujer. Todas estas conductas que a veces vemos aquí, las vemos como violencia sexual, aun cuando están muy normalizadas. Incluso esta última donde se ve a un hombre que está rodeando con su brazo a una mujer que está trabajando en su escritorio, podría interpretarse de esta manera. Entonces, esa es la finalidad, pues, el tema de dejar de normalizar este tipo de conductas. Para empezar, vamos a hablar de lo que es sexualidad. Para este módulo, pues entiendo que ya se vio el tema de el sistema sexo-género, qué es género, qué es sexo, y entonces vamos a hablar de sexualidad. Sexualidad no se refiere necesariamente al tema de lo que es sexo hombre-mujer, sino se refiere a un todo, a una forma de expresar, de ser, de pensar, de sentir de todos los seres humanos. Implica el sexo, implica las identidades, el género, el erotismo, implica también la reproducción, el placer, la intimidad, la orientación sexual. En este caso vamos a entender que también se refiere, por ejemplo, a expresiones de fantasías, de actitudes, de valores, de conductas y también a relaciones. Y no necesariamente las relaciones de pareja. Cuando hablamos de sexualidad, estamos hablando también de cualquier relación, por ejemplo, hombre-mujer, de amistad, laboral, relaciones con las instituciones, o sea, con nuestro centro de trabajo, con nuestro centro escolar, etcétera. Entonces, la sexualidad en realidad está influida por distintos factores: el factor biológico, los factores psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. Esto así lo ha interpretado, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud. Entonces debemos interpretar la sexualidad como ese conjunto de experiencias de todo el ser humano cuando se relaciona con otras personas, ¿no? Asimismo, tenemos que ver la sexualidad cuando vimos el tema del sistema sexo-género, que también en ella están las relaciones de poder, en este caso. ¿Por qué? Porque la sexualidad vista como este conjunto de experiencias y de relaciones entre personas, encuentra entonces también en ella su base en el sistema de relaciones de poder que hay entre institución, alumno, profesor, maestro, centro de trabajo, empleado, o entre jefe, empleado, entre compañeros, entre parejas, etcétera. De ahí que debemos entender que la sexualidad pues está también en la base del sistema de cómo se organiza nuestra sociedad. Ahora bien, cuando vemos dentro de la sexualidad, no es que necesariamente vamos a ver, es sinónimo de lo que es violencia, sino que en esas relaciones que acabo de explicar, se puede dar una forma violenta de sexualidad o de relacionarse, ¿no? Para eso vamos a empezar con el tema de qué es violencia. Violencia es cualquier acción u omisión. Entonces debemos entender por violencia que no necesariamente tiene que tratarse de una acción positiva, es decir, de un hacer o de un movimiento corporal. También puede haber violencia por omisión. En este caso, la violencia necesariamente va a causar un daño, un sufrimiento, que no necesariamente va a ser físico, puede ser psicológico, también patrimonial, económico, sexual, cuando se trata de esto, o puede incluso llegar a la muerte. Se da en los ámbitos públicos y privados. Dentro de esas formas de violencia,
o de estos tipos de violencia vamos a encontrar la violencia sexual. Entonces, por ejemplo, estas definiciones que yo les muestro aquí son definiciones que vienen en la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género, que precisamente define los tipos y modalidades de violencia. Cuando hablamos de tipos de violencia, vamos a referirnos a la forma en la que se manifiesta esta violencia. Por eso hablamos de violencia física, psicológica, económica, patrimonial, sexual, obstétrica. Y cuando hablamos de modalidad de violencia, vamos a hablar entonces de el espacio o la relación en donde se da el tipo de violencia. Por ejemplo, cuando hablamos de violencia sexual, dice que es cualquier acto que degrada, daña el cuerpo o la sexualidad de la víctima y por lo tanto atenta contra su libertad, dignidad o integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica supremacía masculina sobre la mujer al denigrarla o concebirla como un objeto y cualquier otra forma análoga que lesione o sea susceptible de dañar su dignidad, integridad o libertad de las mujeres. Entonces, la violencia sexual la podemos encontrar, por ejemplo, en el ámbito o modalidad familiar. ¿Ahí qué estamos hablando? Estamos hablando de relaciones familiares, relaciones papá-hija, hermana-hermana, hermana-hermano, cuñada, todo lo que sea el espacio o el ámbito familiar. Y esto no se refiere al espacio físico, sino a la forma o tipo de relación que hay entre víctima y victimario. Y por eso dice, es violencia sexual en el ámbito familiar, por ejemplo, cuando se da un tema de violación entre cónyuges, abuso sexual de padre a hija, o incluso aun cuando no son, por ejemplo, familiares, digamos, de sangre, ¿no? Porque es el padrastro, es la hija, es el tío político, actualmente incluso a tutores o curadores, que son aquellas personas que un juez les encarga la representación legal de una persona con discapacidad que no puede manifestar su voluntad y que se queda a cargo de su representación jurídica y sus bienes, pero si esta persona ejerce violencia contra su representado, dice lo vamos a considerar violencia familiar por la intimidad de la relación que hay. También dentro de la violencia familiar encontramos, por ejemplo, la violencia en la pareja. Aunque muchos autores pues lo tratan de desagregar, porque no es que se trate de personas que tengan tampoco un lazo sanguíneo, pero sí es la violencia en la pareja, entendido por pareja, que no necesariamente es aquella relación que tenga una etiqueta, ¿no? Una etiqueta de noviazgo, de matrimonio, de concubinato, sino que sabemos que pueden haber distintas formas de pareja o de relacionarnos con otras personas en el ámbito sexoafectivo. Ahora, la violencia psicológica la debemos definir porque la violencia psicológica la vamos a encontrar siempre presente, o sea, vamos a encontrar generalmente combinadas violencia sexual y psicológica al mismo tiempo, o violencia económica y psicológica al mismo tiempo. Generalmente la violencia psicológica siempre va a estar presente. Violencia física y psicológica van a ir de la mano también. Dice, la violencia psicológica es cualquier acto o omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en negligencia o abandono. Por eso arriba decíamos que la violencia se puede dar por acción o por omisión. Negligencia o abandono generalmente son manifestaciones de violencia por omisión. Descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación, amenazas, las cuales conllevan a la víctima a una depresión, aislamiento, a la devaluación de su autoestima o incluso hasta el suicidio. Hay que tener muy presente todo lo que pueden considerarse violencia psicológica porque vamos a combinar violencia sexual con violencia psicológica en todas las situaciones que vamos a ver. Ahora, uno de los ámbitos, y creo que es el que interesa aquí, es el ámbito en los que se manifiesta la violencia, es el ámbito laboral y docente. Es decir, en estas relaciones dentro de la escuela, y no me refiero al espacio físico, donde es mi compañero de escuela, es mi maestro, es mi colega de trabajo. Entonces, hay una modalidad que se llama ámbito laboral y docente. Todos esos tipos de violencia que nosotros vimos, como la violencia psicológica, física, sexual, se pueden dar en el ámbito laboral y docente. Precisamente, entonces,
¿Cómo se define la violencia en el ámbito laboral y docente? Dice que se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, por eso hablamos al principio de relaciones, docente o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, y consiste en un acto u omisión en abuso de poder que daña la autoestima, la salud, la integridad, la libertad y seguridad de la víctima e impide su desarrollo. Esta parte es muy importante porque ahorita vamos a ver por qué dice que impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. Puede consistir en un solo evento dañino o en una serie de eventos cuya suma produce el daño. También incluye el acoso y el hostigamiento sexual. Creo que esto último era necesario, pero ¿por qué se habla de acoso y hostigamiento sexual? Porque dentro del ámbito laboral y docente, si nosotros vemos las encuestas como la diré, que nos muestran los ámbitos, los tipos y ámbitos en los que más se da la violencia, vamos a ver que en el ámbito laboral y docente se da mucho en lo que es el hostigamiento laboral, distinto del hostigamiento sexual, pero también principalmente el acoso y hostigamiento sexual. Son las dos formas de manifestación de violencia sexual que más se presentan en el ámbito laboral y docente y que incluso ha estado o estuvo por mucho tiempo muy normalizado. Ahora sí entremos en materia. ¿Qué es el hostigamiento sexual? Dice, el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y escolar, que ya vimos, se expresa en conductas verbales, físicas o ambas relacionadas con la sexualidad o de connotación lasciva. Esto último, connotación lasciva, va a parecer que es un aspecto muy subjetivo, pero lo vamos a poder seguir que se advierte en situaciones o indicios objetivos. Entonces, cuando nos dice hostigamiento sexual, hay puntos importantes para identificarlo. Es que dice que es una relación de subordinación real. Cuando pasemos a ver lo que es el acoso sexual, vamos a ver que por eso acoso sexual es una forma de violencia en la que si bien no existe la subordinación, entonces ya tenemos una diferencia importante entre el hostigamiento y el acoso sexual. En el hostigamiento sexual va a haber una relación real. ¿A qué le llaman real? No es que no exista una simetría de poder en el acoso sexual, sino que, por ejemplo, aquí, incluso la ley nos pide que exista una subordinación, pero que esta subordinación tiene que ser de estructura. Por ejemplo, que en el organigrama de la empresa, él es mi jefe. Entonces yo soy su subordinada y se cumple, y si él comete conductas de connotación lasciva o relacionadas, verbales, físicas, que están relacionadas con mi sexualidad, pues entonces él está cometiendo hostigamiento sexual y no acoso. ¿Por qué? Porque aquí lo que se está distinguiendo es que tiene un poder real para, por ejemplo, una amenaza de si no accedes a mis propuestas de carácter sexual que te estoy haciendo, entonces es muy probable que te despida, es muy probable que no te ascienda, o que como yo tengo el poder sobre ti, puedo retenerte suelos, puedo hacer muchas cosas, ¿no? Lo mismo sucede también en el ámbito laboral. Si un profesor le insinúa cosas, situaciones de connotación sexual a la estudiante y es su profesor, aunque no se lo diga expresamente la amenaza, y esto es importante, no es necesario que haya una expresión de amenaza textual donde le diga, si no accedes a tener relaciones sexuales conmigo, o si no aceptas esto, o te hago piropos, te hago caricias que tú no deseas, y no, yo no te estoy amenazando de que te las tienes que aguantar porque si no te voy a reprobar, ¿no? No es necesaria esa amenaza real, sino que lo que hace el Estado es se sobreentiende, viene implícito. El hecho de que sea mi profesor o que sea mi jefe implica que yo ya sé que tiene poder sobre mí y que como tiene poder sobre mí, yo puedo visualizar diferentes escenarios sobre lo que podría pasar si yo lo rechazo. Si yo rechazo sus piropos, si yo rechazo sus tocamientos, si yo no les sonro, si eso es lo que puede pasar, entonces se vuelve ese ambiente, hostigamiento sexual, porque existe esto, esta relación de subordinación.
Entonces, el ámbito laboral o escolar, y como ya vemos, dice connotación lasciva. Por ejemplo, la primera vez estábamos viendo esta situación, esta imagen, donde muy inocentemente alguien podría decir, pero pues nada más le está explicando algo y por recargarse puso su hombro, su mano en su hombro y ella no le está diciendo que lo quite, ¿no? Significa que van a le gusta. No, no necesariamente, porque si no es necesario que expresemos ese tipo de situaciones o que el agresor le diga, ah, déjate porque si no te va a pasar esto para que se entienda que hay un tema de hostigamiento sexual. Sobre todo si ella lo rechaza. Hay muchas formas en que las mujeres rechazan estas situaciones, desde decirlo textualmente, que creo que es a veces lo más difícil, o mover el hombro, hacer la mano así, etcétera, ¿no? Y estas son situaciones que pueden decir, no, pues solo le está poniendo el hombro, pero ella nos puede comentar si ese tocamiento tiene una connotación lasciva. La lascividad, pues, es un aspecto subjetivo, pero que se puede ver en situaciones objetivas. Por ejemplo, yo me puedo decir, sí, me puso su mano en el hombro, pero también me estuvo acariciando con los dedos, me estuvo rozando, estuvo bajando su mano más allá. Entonces, yo entiendo que la verdad no lo hizo como en buen plan, sino que me estaba queriendo acariciar, ¿no? Yo le retiré, pero él insistió. Cosas, situaciones como esa. Y el acoso sexual, como lo vimos, también implica conductas, también implica un ejercicio abusivo de poder y también implica conductas de verbales, físicas o ambas relacionadas con la sexualidad o que de connotación lasciva. En realidad las conductas son muy parecidas tanto para el acoso como para el hostigamiento sexual, pero la diferencia principal radica que en el acoso sexual no hay una relación de subordinación que esté explícita, por ejemplo, en el organigrama de la empresa o que sea explícita en el aspecto de la escuela donde es mi profesor. Aquí, por ejemplo, podemos decir, hay acoso sexual cuando él es mi compañero, también es alumno, estamos en el mismo nivel jerárquico dentro de lo que sería la estructura u organigrama o de la escuela. Y mi compañero me realiza este tipo de piropos, de conversación, de conductas de connotación sexual o lasciva, y entonces se llama acoso sexual. También, por ejemplo, el maestro a la maestra, mi compañero. El acoso sexual también se puede dar en la calle, que es lo que comúnmente conocemos como acoso callejero. Hay una diferencia ahí en el aspecto, por ejemplo, porque aquí este es acoso sexual en el ámbito laboral y docente, pero podemos tener acoso sexual en el ámbito comunitario, es decir, donde no hay una relación laboral o docente, donde es mi vecino, es una persona que pasaba por la calle, no hay, es un tema comunitario, ¿no? Hay mucha diferencia en el impacto de estas conductas. Pero ¿qué nos dice? Que en el acoso sexual, no porque no haya esta relación de subordinación en la estructura orgánica de una institución como el centro de trabajo o la escuela, no significa que no haya una relación asimétrica de poder. Necesariamente, como en toda violencia de género, va a haber una relación asimétrica de poder. Pero que no está en orden, esto se da más por el tema, el contexto, ¿no? Es hombre, es mujer, me impone por esta y otras situaciones, etcétera, ¿no? Por eso se considera un ejercicio abusivo de poder que conlleva un estado de indefensión y de riesgo para la víctima y no necesita darse en uno o varios eventos. Esto va a ser importante para cuando veamos estas conductas como delito, porque voy a comentarles algo. El acoso y el hostigamiento sexual son delitos, o sea, se encuentran tipificados como delitos en nuestro Código Penal. Entonces, no es algo que deba pasar como normal, porque la ley o el Estado no lo ha considerado normal, tan no lo considera normal que lo considera una conducta gravemente antisocial. Recordemos que el derecho penal solo tipifica como delitos aquellas conductas que considera que son socialmente muy graves o muy reprobables por el daño que causan. Entonces, el abuso sexual o el acoso sexual lo vamos a tener como ausencia de consentimiento, un acto sexual distinto de la cópula, que el violentador lo hace para sí mismo o para otra persona, pide favores sexuales para sí mismo o para otra persona, lo obliga a observar actos sexuales y a veces
se piden calidades específicas. Por ejemplo, que si es un servidor público, un docente, un ministro de culto, el que está haciendo la conducta, entonces la conducta se agrava. ¿Qué debemos entender por acto sexual distinto de la cópula? Por ejemplo, contactos físicos, como los que vimos en las figuras que vimos al principio, insinuaciones, observaciones de tipo sexual, exhibición pornográfica, exigencias sexuales, verbales o de hecho. ¿Por qué? Porque son conductas que pueden ser humillantes y que pueden constituir un problema de salud y de seguridad. Además, son conductas discriminatorias. Ahora, en algunos momentos, por ejemplo, sobre todo en los chicos de secundaria, etcétera, a veces preguntan, bueno, ¿y hasta dónde es acoso? ¿Cuándo deja de ser acoso, no? O cuándo ya no es, cuándo es, por ejemplo, el tema de el cortejo y ya empieza a ser acoso. Esto no es un tema que lo vayamos a ver desde el tercero ajeno, ¿no? Es un tema que lo vamos a ver entre las dos personas y principalmente desde el punto de vista de la víctima. Es si ella se sintió precisamente acosada. Entonces no podemos ir con ideas muy supuestamente inocentes o con excusas inocentes de, es que esto no es acoso y ya está exagerando, no. Si ella siente que esto es acoso y ya te dijo no, etcétera, y tú continúas, es necesariamente es acoso sexual. El acoso sexual ha venido muy normalizado desde frases como el hombre llega hasta donde la mujer quiere, ¿no? Donde se viene esta idea de también este mito de que el hombre tiene que romper la resistencia de la mujer, donde la mujer tiene que, el clásico de darse su lugar, pero no en el aspecto, sino de, me se está haciendo la difícil, entonces le voy a insistir porque yo tengo como hombre mi mandato social como hombre es conquistarla que significa romper la resistencia de la mujer, y romper la resistencia de la mujer es insistir, 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 ¿no? Cuando la educación pues debería ser todo lo contrario, ¿no? La idea es, si te dice no, es no, eso es lo que están pidiendo las mujeres, si me dijo no, es no. Y no necesariamente que los hombres dejen, más bien lo que se quiere es que los hombres dejen de cumplir ese mandato social de conquista, de mi mandato social es romper la resistencia de las mujeres, ¿no? Y de esta idea donde se responsabiliza a las mujeres y el hombre tiene que insistir porque el hombre llega hasta donde la mujer quiere. El hostigamiento sexual. En el hostigamiento sexual, como ya lo vimos, igual posición jerárquica de poder que derive de una relación laboral, docente, doméstica, religiosa, familiar o cualquier otra. Esto es el texto del Código Penal. ¿Qué conductas? Dice, asediar o solicitar favores para realizar propuestas de naturaleza sexual para el violentador mismo o para un tercero. Utilizar un lenguaje lascivo para el mismo fin y el resultado es que debe causar daño o sufrimiento psicoemocional. En las semanas anteriores vimos un tema que es abuso sexual. Abuso sexual requiere necesariamente contacto físico. Diferencia. Acoso y hostigamiento sexual es este asedio, es estas propuestas, o sea, sí son conductas de contenido sexual, pero no son físicas. Cuando llegan a ser físicas en el aspecto de que toca una parte de tu cuerpo, sobre todo una parte que tiene muchas terminaciones nerviosas, así lo vemos en el derecho, un conjunto de terminaciones nerviosas que producen reacciones y que obviamente lo que busca esta persona cuando toca un seno, un glúteo o una pierna, etcétera, o otra parte de tu cuerpo que pueda resultar que promueva el tema, la conducta sexual en ese aspecto, entonces, pues lo que se tiene es acoso, ¿no? Porque la intención es dirigida o tiene un fin lascivo, también un fin de satisfacer el propio libido sexual a costa de la otra persona, aún sin su consentimiento. Como vemos, en todas estas conductas lo que nos piden es un consentimiento. Entonces, si nos dicen no y nosotros insistimos, entonces ya no hay consentimiento. Sobre todo, no solo si nos dicen no, porque recordemos que no se trata solo de que el no es no, es que si no hay un sí, entonces es no. También, si no te dan el sí, entonces debemos entender que es un no. Entonces, utilizar un lenguaje lascivo que trae como resultado daño o sufrimiento psicoemocional.
En el resultado es donde vamos a ver temas como cuántas veces le tiene que enviar un piropo no deseado, no pedido. Cuántas veces le tiene que tocar o cuántas veces le tiene que hacer insinuaciones para poder decir que ya hay acoso o que ya hay hostigamiento sexual. No hay un número de veces que establezca, al menos no el Código Penal del Estado, a veces hay otros códigos que dicen que de manera reiterada, y entonces ya las autoridades dicen, ¿qué se identifica reiterada? 2, 3, 4, 5, 6 veces. Nuestro Código del Estado de Oaxaca no pone un límite, puede ser con una sola conducta. Por eso lo vimos al principio en esta lámina cuando decía que puede consistir en un solo evento dañino o en una serie de eventos dañinos. A veces estas conductas son minimizadas y por eso se dan en reiterados eventos, pero con la primera ocasión que suceda, una ya debe de saber que ya están posibilidades de denunciar acoso o hostigamiento sexual. ¿Por qué es importante o por qué estas conductas no son cualquier cosa? Precisamente por las secuelas psicológicas. No, es que a veces vemos como grave la violencia sexual que es aparatosa, ¿no? Que trae un tema de violación, o vemos, por ejemplo, a veces incluso en los temas de violación vemos como violación solo aquellas violaciones en las que hay resistencia y hay golpes y hay pues precisamente violencia física, y eso es lo que lo ven grave, y minimizamos estas conductas donde no hay esa situación de golpes, de violencia física, porque generalmente relacionamos violencia con todo lo que es un tema muy aparatoso en el aspecto visual únicamente, pero minimizamos mucho los temas pues psicológicos. El acoso y el hostigamiento sexual tienen muchas consecuencias psicológicas muy graves. El estrés, la ansiedad, la depresión, la frustración, la impotencia, la humillación, el insomnio, la fatiga, la disminución de la autoestima, cambios en el comportamiento, aislamiento, deterioro en las relaciones sociales, hábitos adictivos y puede llegar al suicidio. Es decir, un profesor, un jefe, un compañero podría, con su acoso y hostigamiento sexual que él cree que no es nada, o que exagera, o que es normal porque así las enseñaron, podría llegar a ser la consecuencia de que una chica, una mujer se quite la vida, ¿no? ¿Por qué es así? Sobre todo en el hostigamiento sexual y el acoso que se da en el ámbito laboral y docente. Porque una sabe, cuando vive acoso y hostigamiento sexual, que es un gota a gota que se da todos los días. Es decir, si yo tengo clases con ese maestro todos los días que yo regrese a la escuela, pues me voy a sentir mal por eso, voy a dormir quizá o no, y cuando despierte voy a recordar que tengo que volver a ver a este maestro que me va a estar acosando, que me va a estar hostigando sexualmente, que lo tengo que ver una y otra vez, que tengo que ver sus miradas, sus gestos, sus palabras, que me va a pasar y me va a rozar y me va a tocar, y no puedo decirle no, por el tema de la jerarquía, etc. En esa situación, entonces, todos los días, imagínense todos los días, y como cuántos días al año vamos a la escuela o vamos al trabajo donde nos están acosando y hostigando sexualmente. Todos los días soportar ese tipo de conductas se vuelve como el gota a gota que al final rompe la piedra. Por eso podemos llegar a temas de suicidio. Temas donde los podemos ver antes: estrés, ansiedad, depresión, frustración. Cuando somos profesores, vemos en la escuela, vemos cambios en el comportamiento, aislamiento, etcétera, pues quizás lo primero, en lugar de, y sobre todo en el ámbito laboral, que a veces suelen ser ámbitos muy hostiles, deberíamos poder identificar otras, ¿cuáles son las causas de esos cambios en los comportamientos, no? ¿Por qué la persona antes era por ejemplo, una estudiante de 10 y viene disminuyendo sus calificaciones, o antes era muy sociable y ahora está disminuyendo sus relaciones con amistades, etcétera? O está incumpliendo en esta manera, todos esos comportamientos que pueden ser, a veces los identificamos más cuando son en este sentido negativo, pues nos pueden dar indicios de que algo está sucediendo, y lo correcto sería pues indagar sobre ese algo para poder apoyar. En los espacios laborales esto es todavía mucho más difícil, o sea, es mucho más difícil que o no se acostumbra
espacios laborales no muy sanos, que son la mayoría, que si el jefe ve un deterioro en el comportamiento, sobre todo en la productividad o el desempeño de su empleado, se interese por y qué está pasando. Tenemos un tema de recursos humanos que ahí deberían como actuar más, que se pueda indagar y que se pueda, bueno, ya identifique que hay un tema de acoso y hostigamiento sexual y qué tengo que hacer. Principalmente, pues primero es retirar a la persona, en este caso al violentador o al agresor que está cometiendo la conducta. Si vamos a tener que retirar entre el maestro y la alumna, ¿no? O entre el compañero de trabajo, o entre el jefe y el director de área y el subordinado, pero yo soy el dueño de la empresa, ¿no? Entonces, lo correcto, y a veces anteriormente sobre todo se hacía incorrectamente en esto, a quien se hacía a un lado o a quien se le cambiaba de grupo, se le expulsaba de la escuela, se le cambiaba de área, era a la persona víctima. Lo cual está incorrecto porque enviaba el mensaje de, es que tú estás mal y el maestro está bien, o tú vales menos que el maestro, ¿no? O tú, empleada, eres la que está mal y el jefe es el que está bien. En esta parte, entonces, como tú estás mal, yo a ti te retiro, para que ya no hay, y entonces ya no hay hostigamiento de acoso sexual porque ya no están conviviendo. Sí es cierto que la recomendación es evitar que haya este tipo de contacto, sobre todo la gente se preocupa mucho en los temas cuando estamos en una etapa de investigación. Pero recordemos que un tema de la violencia de género es un principio de credibilidad a las víctimas. Yo le creo y voy a hacer algo tajante para que esta violencia concluya. Entonces, a veces se recomiendan temas de cambios de horarios, pero no en el que no actitudes institucionales en las que a la víctima se le convierta o se le esté dando el mensaje de que ella es la que está mal, ¿no? O que no le creo, que está provocando, que está siendo problemática, y entonces yo dejo a mi maestro aquí, o dejo a mi jefe de área, me mando medio superior aquí. En esa situación. ¿Por qué? Porque se envía el mensaje no solo a la víctima, sino a todas las demás. O sea, a todas las compañeras, a todas las alumnas, a todos que no fueron las víctimas directas, pero que supieron de la situación y vieron cuál fue el comportamiento institucional. Entonces, no se sienten protegidas, y si no se sienten protegidas, no van a, cuando les suceda a ellas, pues no van a hablar, no van a denunciar, ¿no? Por eso debemos cuidar mucho institucionalmente, dar el mensaje correcto y pues con mucha confidencialidad y con mucho tacto, pues tratar estos temas para que no demos esta idea errónea a las víctimas y al contrario, fomentemos en la comunidad estudiantil o en la comunidad escolar, en el centro de trabajo, que no hay tolerancia a estas conductas. Por eso temporalmente suspendimos o temporalmente lo cambiamos de ese lado o a esta persona en lo que se termina la investigación y se hace. ¿Por qué? Porque por si sí o por si no, o sea, cuando hay una situación de violencia y estamos en una etapa preliminar porque acabamos de conocer la situación, la pregunta es, ¿y si no es así y yo ya la suspendí y todo eso? No es que estemos castigando, es que estamos tomando una medida temporal. Las medidas temporales no son contrarias, digamos, a la Constitución, a las leyes. Al contrario, se llaman medidas como afirmativas para hacer cesar la violencia. Entonces, la pregunta es, ¿por si sí o por si no? Por si sí, es mejor sí. O sea, es mejor si suspendo, es mejor si hago algo, aunque después resulta que no. Porque por si sí, yo ya hice cesar la violencia. Si me baso en el por si no, mejor mantengo las cosas así, o por si no, actúo de esta manera con la víctima, etcétera, por si acaso resulta no ser verdad. Entonces, ya promovimos, ¿qué tal que al final resulta que sí? Ya promovimos que esta violencia se perpetúe y continúe dando. Ahora, finalmente, estas conductas se consideran violación de derechos humanos. En sentido estricto o en derecho, pues la violación de derechos humanos las cometen las autoridades o el Estado contra la ciudadanía. Y van a decir, bueno, pero si es el maestro y es el alumno, pues no, no es el Estado. El maestro, como parte de la institución, y una institución que tiene un permiso para actuar del Estado, si no se combate, por ejemplo, si institucionalmente no se
actúa en estas conductas y se vuelve aquiescencia. ¿Qué significa aquiescencia? Que yo actúo con permiso de la autoridad. ¿Cuándo hay aquiescencia? Cuando hay impunidad, cuando no se hace nada. Entonces, si sucede la conducta como autoridad en la institución, en la escuela o en el ámbito laboral, me entero, pero no se hace nada y permito que esta situación continúe, entonces esta persona que está hostigando a la alumna, a la compañera de trabajo, a la empleada, etcétera, está actuando con mi permiso, con autoridad, porque no estoy haciendo nada. Se entiende que sí se puede. Entonces se entiende que está actuando con mi permiso. Si es un centro de trabajo, por ejemplo, y es un centro de trabajo del gobierno del Estado, o el Estado de alguna manera se entera, por ejemplo, va a una denuncia al Ministerio Público y no pasa nada, entonces se entiende que se está actuando con permiso del Estado y se vuelve una violación a derechos humanos. ¿A qué derechos humanos? Pues viola la igualdad en el empleo, si es en el ámbito laboral docente, y también se convierte en discriminación. Discriminación, la violencia de género va a ser discriminación siempre. ¿Por qué? Porque se trata de una forma de violencia donde a un género, las mujeres, se les considera que están en una situación de inferioridad. Por esto y otra. De hecho, las mujeres es el único grupo en situación de vulnerabilidad que no es una minoría, que de hecho es el 50% o un poco más de la población, pero aún así se le trata como si fuera una minoría, es decir, como si fueran los grupos en situación de discapacidad o los grupos que suelten a pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas o grupos migrantes que numéricamente son una minoría y por eso viven discriminación. Sin embargo, las mujeres somos un 50% de la población y aún así hay un trato como si se fuera una minoría. Esa es la única diferencia. Entonces, la violencia de género, el hostigamiento y el acoso sexual siempre van a implicar discriminación. ¿Cuándo la vamos a ver así? De hecho, así lo han establecido, por ejemplo, el Comité de la CEDAW, que es este tratado internacional o comité que vigila el cumplimiento de un tratado internacional que se llama que sirve para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, donde en una observación general, la número 19 dice, discriminación contra la mujer es esto y lo otro. Pero luego había el tema de la violencia familiar, la que se va al hogar, y los estados no querían considerar la discriminación. Entonces se tuvo que decir, no, la violencia contra las mujeres por razón de género, es decir, por el hecho de que son mujeres, es discriminación. Entonces, el acoso y el hostigamiento sexual, y principalmente la sexualidad, es una de las principales formas de violencia contra la mujer. La violación es una principal forma en la que se castiga a las mujeres por no tener o no quedarse en el rol que socialmente les fue dado, ¿no? Por no estar en casa, por no hacer eso, entonces te castigo con tu sexualidad, por no ubicarte en tu papel subordinado. ¿Por qué viola la igualdad? Por ejemplo, si yo soy una estudiante y vivo hostigamiento sexual por mi profesor o acoso sexual por mi compañero, y esto va a implicar pues afectaciones psicológicas que ya vimos. Estas afectaciones van a afectar el tema de pues mi desempeño escolar, ¿no? Si yo quiero concursar en algo con mi compañero, no estoy concursando en igualdad de condiciones que mis compañeros de la escuela. ¿Por qué? Porque yo no solo me tengo que ocupar de mis labores escolares, también tengo el desgaste emocional, psicológico, incluso físico, que me produce el estar soportando y tolerando el acoso y el hostigamiento sexual. Esto es algo que, por ejemplo, generalmente y mayoritariamente los compañeros hombres pues no van a estar viviendo, entonces ellos sí se pueden concentrar en sus estudios específicamente, pero yo no, yo tengo que dividir, ¿no? En estas y medio. Lo mismo sucede en el ámbito laboral. Se vuelve un ambiente hostil cuando la mujer piensa que si no accede a las propuestas o permite este hostigamiento sexual de parte de su jefe, entonces le va a implicar un tema de no poder obtener el empleo si estás en el tema de apenas voy en entrevistas, o no poder obtener un ascenso, porque se entiende que hay un condicionamiento. Y tampoco puedo, por ejemplo, si estamos compitiendo para un mismo puesto de trabajo con un compañero, mi compañero se puede concentrar en sus labores
del trabajo para seguir compitiendo y desempeñándose, porque la productividad aquí está medida desde un ámbito muy masculino, la productividad en los ámbitos escolares, bueno, más bien en los ámbitos laborales, sí es una productividad en realidad muy masculina y no ven ciertos temas de las mujeres. Uno de esos temas, si yo estoy viviendo hostigamiento o acoso sexual, voy a poder concentrarme tanto como mi compañero en igualdad de condiciones para competir por ese puesto de trabajo. No, y independientemente de que en el caso de las mujeres pues hay otros temas, pero pues no, porque yo tengo que ocuparme mi desgaste emocional, mi concentración, etcétera, se ven mermados. Entonces sí, viola efectivamente la igualdad eh, tanto en el empleo como la igualdad en el caso de las escuelas. Por eso se considera que la violencia y el acoso y el hostigamiento sexual pues violan derechos humanos y más violan derechos humanos cuando somos autoridades, por ejemplo, en la escuela, el director, los maestros son una autoridad para los estudiantes y lo permitimos o lo dejamos suceder. Por eso se dan, bueno, esta charla, espero que se haya comprendido muy bien qué es el acoso y el hostigamiento sexual, de dónde surge y pues cuáles son las consecuencias que podrían existir, no solo consecuencias en el ámbito legal, sino también las consecuencias para las personas y por qué estas conductas no deben normalizarse o no deben tenerse tan sencillamente como de que no pasa nada, siempre ha sucedido así. Sí es cierto, venimos desde una cultura muy patriarcal en la que esto se ha repetido una y otra vez, pero pues afortunadamente estamos saliendo de esta situación y pues necesitamos emprender o ver estas conductas que no se trata solamente de un piropo, sino que trasciende mucho más allá a la persona y también destruyen el tejido social. En esta parte implica una serie de, pues, de responsabilidades. Gracias.